Bien, hermanos, buenas noches a todos. Discipulado de Efesios 4:23, 2 de diciembre 2025. Estamos ya cerrando este ciclo de este año del discipulado. Agradecido siempre con Dios por esas oportunidades que nos regala a través de este medio, que nos podamos reunir y compartir de la palabra y además que cada uno pueda expresar algunas inquietudes, dudas y entre todos, ¿no? Como miembros de un mismo cuerpo, ir creciendo, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y la idea es que compartamos una parte de la palabra, podamos dejar un espacio de tiempo para compartir. Ahí los que quieran ahí rápidamente compartir algún testimonio o algunas palabras para despedir el año, ¿no? Entonces voy a compartirle la pantalla y les voy a decir básicamente de qué vamos a estar compartiendo. Me iba a orar. Sí, ya vamos a orar. Ah, bueno, sí es cierto, ¿no? No hemos orado. Pero bueno, voy a orar yo de todas formas para que sea más rápido. Vamos a poner todo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias por este lindo tiempo, con este lindo grupo, Señor, que nos da la dicha, nos das el gozo, Señor, de poder compartir como miembros, como amigos, como miembros de la congregación, como siervos, como hermanos. Tantas cosas que nos pueden unir, pero a la larga podríamos resumirlo en que estamos en un mismo espíritu, de siempre ese anhelo de querer conocer más de ti, querer escudriñar las escrituras, poder pesarnos nosotros mismos, poder detectar cositas que podamos corregir, que siempre esa es la intencionalidad tuya, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, gracias por las familias que ellos representan, por el esfuerzo que hacen, por lo que cada uno ha crecido a su ritmo, Señor, y que cada uno pueda verlo mirando hacia atrás y decir, wow, he crecido, he mejorado, me falta mucho, pero aquí estoy dando la buena batalla, Señor. Así es que una bendición especial para cada uno de ellos, Señor, y que este año que estamos cerrando, Señor, de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ha habido de todo un poco, pero bueno, ya lo hecho, hecho está, y lo que no hicimos, no hicimos, y como decía Pablo, nos enfocamos en lo que viene, que es lo más importante, que es a donde tú nos quieras llevar. Ninguno de nosotros tiene idea de lo que podemos llegar a hacer de la mano tuya, Señor, pero estamos dispuestos a entrar, a seguir en el proceso y a pagar el precio que tengamos que pagar. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, quería compartirles esto del libro de Gálatas, que en algún momento creo que lo hayamos visto, pero porque es importante, ¿no? Acuerdan que yo siempre les he comentado de que estas épocas del año pues siempre son importantes que uno se pese y que nosotros podamos sacar un balance, no solamente lo que ha sido el año que ya se está terminando, sino de cómo estamos ahorita siempre mirando hacia lo que viene, ¿no? O sea, cuando uno arranca un año nuevo, como que emocionalmente aunque digamos el 1 de enero es un día común y corriente como si fuera el 31 de diciembre, ¿no? Pero desde el punto de vista de tiempo, del cronos como tal, pero no podemos negar de que hay un efecto, ¿no? O sea, empieza un año nuevo, empieza y son tiempos en los cuales uno quiere plantearse cosas nuevas, tratar de hacer cosas nuevas, tratar de tomar rumbos nuevos, bueno, tantas cosas que uno quiere, ¿no? Hay un dicho, año nuevo, vida nueva, pero sí sabemos que la vida será tan nueva como nueva nosotros querramos hacerla, ¿no? Porque si no hacemos nada diferente, pues el nuevo año pues será uno más, más del montón, ¿no? Entonces, quería yo cerrar este año con esta reflexión de lo que está en el libro de Gálatas sobre el tema de engañarse a uno mismo, ¿no? Yo creo que el engaño como tal es algo con lo que nosotros convivimos, no solamente nosotros los cristianos, sino también la gente que no es cristiana, ¿no? Pero para allá vamos a ir, básicamente que nosotros podamos pesarnos, ¿no? Y quería apoyarme en lo que está en el libro de Gálatas, capítulo 6 verso 3 4 donde Pablo le dice a la iglesia, le dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿no? Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo de respecto de sí mismo y no en otro. Esto de gloriarse, acuerde que lo que significa gloriarse, ¿no? Es como, ¿quién podría en dos o tres palabras definir qué es gloriarse? Envanecerse uno mismo.
Orgullecerse. Orgullecerse, será mejor orgullecerse, Marquitos, porque digamos que envanecerse sería más como vanagloriarse, ¿no? Pero no estamos hablando de vanagloriar, sino de gloriarse, ¿no? Sí, gloriarse tiene que ver como de sentirse orgulloso o jactarse, ¿no? Digámoslo así, porque a veces jactarse, la jactancia como tal, pues casi siempre es mala en el sentido de que la mayoría de la gente que se jacta, por lo general, es de cosas que no son, ¿no? Entonces, por eso dice que la jactancia en esa línea es mala. Pero si uno se está jactando, digámoslo así, de algo que sí es, pues, ¿por qué no gloriarse, no? O sea, por eso el Señor decía que no se alabe el sabio de su sabiduría ni el rico en su riqueza, pero que si de algo uno debería de gloriarse o de enorgullecerse es de que uno conoce a Dios, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, sí hay cosas en las cuales Pastor, uno se puede gloriar, ¿no? Sí. Pastor, y el hecho de que alguien se eche flores él mismo, ¿es eso? También no. Sí, Pregunto. es que el tema, Mari, es que, digamos, el problema es cuando uno se echa flores a uno mismo por pura vanagloria, ¿no? Simplemente por querer, querer parecer mejor que los demás, o que uno es superior a los demás, o que uno va a Ujú, mirar a los demás por encima del hombro, ¿no? ujú. Pero Sobresalir. realmente si uno tiene cosas de qué gloriarse, por eso les decía ahorita que el Señor decía que si en algo se debería gloriar la gente es de que uno conoce a Dios, ¿no? Que eso sí sería, no solamente que lo conoce, sino que lo entiende, ¿no? Pero la mayoría de la gente que se echa flores a sí mismo es porque realmente, como dice uno, si no me echo flores, yo quién me las echa, ¿no? Porque nadie, no despierta uno en nadie ningún tipo de admiración, ¿no? Porque Ujú, generalmente cuando uno ve que los demás ven o digamos, ¿cómo se llama eso? Reconocen, esa es la palabra, reconocimiento, reconocen, pues uno no tiene por qué echarse flores uno mismo, ¿no? Porque ¿para qué? Pero, digamos, ya cuando uno se echa flores en exceso y mucho de eso nada que ver, ya uno entra en el narcisismo, ¿no? Ya que ujú, y cae uno en la soberbia. Entonces ahí sí hay que, eso es como el orgullo, ¿no? ujú, Que si hay un orgullo bueno y hay un orgullo que no es tan bueno, ¿no? Entonces, pero en este caso, mira lo que Pablo dice, que cada uno ponga a prueba su propia obra, ¿no? Entonces, cuando uno pone a prueba sus propias cosas, lo que uno es, lo que uno ha hecho, lo que uno ha logrado, entonces que uno mire de acuerdo a lo que uno pese, si hay motivos para que uno se gloríe, ¿no? Pero que uno se gloríe respecto a uno mismo, de cosas que uno haya logrado, de cosas que uno haya obtenido, del precio que uno haya pagado, y no en otras personas, ¿no? Nosotros tenemos dentro de los principios de la iglesia de que nadie vive de la santidad de otro, ¿no? Ni tampoco uno puede vivir de glorias pasadas, ni de glorias ni de batallas de otros, ni de victorias de otros, sino que cada uno con sus propias batallas y sus propias peleas, y si las gana, pues ¿por qué no gloriarse, no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero en esto que estamos viendo ahorita de Gálatas, que rápidamente un recorrido muy rápido en la carta, porque es una carta, Pablo está más bien como muy enojado y muy decepcionado, ¿no? Alguna vez les conté exactamente de esto, y él empieza con un arranque muy duro, ¿no? Haciendo énfasis que él es un siervo de Cristo y que el ministerio de él es del Señor y que a él no se lo ha dado a nadie, ¿no? Como quien dice, para marcar en la cancha, ¿no? Pero sí, ya en el capítulo 1 el verso 6 al 10 él se impresiona, digámoslo, le hace un reclamo a los Gálatas, le dice, oiga, pero ustedes, ¿qué les pasó? Porque tan rápido, no fue sino que yo me fuera y vino otra gente a decirles, a calentarles el oído y se desviaron del evangelio. Ese no fue el evangelio que se les enseñó. Y entonces él comienza ahí mismo en el capítulo 1 a hacer defensa de su ministerio, decir que a él lo instruyó directamente nuestro Señor Jesucristo, lo cual es cierto. Entonces, todo eso, y ya en el capítulo 3 comienza a decirles, bueno, ¿y ustedes por qué son tan insensatos? ¿O qué era cuando les dice Gálatas insensatos? Pero ¿quién los fascinó, no? Entonces, es como esto de fascinar, ¿no? ¿Qué es fascinar? Fascinar es ejercer una atracción irresistible en alguien por sus cualidades extraordinarias. Entonces, a veces la gente dice, es que esas palabras de fascinar y eso de que me encantó y que me sedujo, eso son malas palabras. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, fascinar será tan malo, pues dependiendo de qué es lo que a uno lo fascina o cuál es esa atracción irresistible que uno tiene. Pero si uno está fascinado, digámoslo, con las cosas de Dios, ¿por qué no estarlo, no? Entonces, el capítulo 4 ya le dice a la iglesia de que
de que si ellos son niños de nada difieren de esclavos, ¿no? Que tienen que crecer. Entonces siempre, si ustedes ven, sumado todo eso que les estoy diciendo, sí hay cierto, es como una suma de reclamos, ¿no? O sea, ¿qué les pasó, no? O sea, no sean esclavos, o sea, ustedes son herederos, actúen como tales. Y ya en el capítulo 5 sí comienza obviamente a hablar de las obras de la carne y el espíritu, que tiene que ver ya con cuál de los dos caminos quieren agarrar, porque él está diciendo a la iglesia, ustedes se desviaron, entonces ustedes qué quieren, caminar en la carne o en el espíritu, porque si ustedes, si en lo que hay en ustedes es todo lo que son las obras de la carne, pues entonces no digan que andan en el espíritu, porque el espíritu y la carne no pueden, no conviven, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ya en el capítulo 6 que es lo que leímos ahorita, es donde vienen unas recomendaciones finales para cerrando la carta, ¿no? Y dentro de esas recomendaciones finales, pues está lo que leímos ahorita de que uno no debería engañarse a uno mismo, ¿no? Esto del engaño, vamos a estar hablando un poquito de eso, porque la idea, obviamente, como les dije, es que uno se pese y que ninguno de nosotros se engañe, ¿no? O sea, de qué es, ¿no? Yo en todos los tiempos que llevo ya como cristiano, en 21 años, pues yo he conocido mucha gente, pues tampoco mucha, ¿no? Porque mi espectro, digámoslo así, o cristianamente donde me he movido es, yo nací en Efesios, crecí en Efesios y ahí voy en Efesios, ¿no? Y moriré en Efesios pareciera, no lo sé, pero hasta ahora 100% ADN de Efesios, ¿no? Entonces, no, tampoco es que conozca tanto de mega iglesias, he ido a algunas iglesias, sé cómo, tampoco necesito congregarme en una para saber lo que se mueven en algunas iglesias, pero sí he conocido mucha gente que arrancaron bien y que hoy ya no están, ¿no? O sea, como hablábamos el domingo, como la vida es una neblina, ¿no? ¿Se acuerdan de que hoy estamos, mañana no estamos? Hay gente que la hemos visto metida en las cosas de la iglesia y ya hoy no está, ¿no? Hablaban del evangelio y todo eso y hoy hay gente metida en vicios, divorciada, ya no se congregan, bueno, tanta cosa, ¿no? Por eso es que ahí es donde pesa mucho el consejo de la palabra, ¿no? El que piense que esté bien, mire que no caiga, ¿no? El que piense que esté bien, mire que no caiga. Cada uno de nosotros cree que está bien, cuídese más, ¿no? Entre más bien estemos, más nos tenemos que cuidar porque pues, digamos, más presión y más ataque va a venir, ¿no? No sé si hay algún comentario hasta ahora de lo que les he comentado. Bueno, es básicamente un recuento rapidísimo de la carta de Gálatas. Ustedes la pueden leer, son cartas muy fáciles, muy concretas. Cada carta de Pablo a las iglesias iba con un mensaje exclusivo, específico. En el caso de Gálatas era la preocupación de ver que una iglesia que había sido instruida por él y que en el momento en que se fueron y la dejaron sola, pues dieron cabida muy rápidamente a otras corrientes y se desviaron, ¿no? Entonces, este tema del engaño y la mentira, ¿y por qué vamos a hablar un poquito del engaño y la mentira? Porque acá leímos el versículo de que el que cree ser algo que no es, pues a sí mismo se engaña, ¿no? Entonces, engañarse a uno mismo. El engaño de por sí duele, no hay cosa que duela más que el engaño, pero dentro del engaño hay uno que duele más y es más peligroso, que es el engañarse a uno mismo, ¿no? Eso sí es lo peor, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito del engaño, ¿no? El engaño es una realidad presente en todas las culturas, en todas las épocas, desde la época de Adán y Eva comenzó a haber el engaño y si uno ve todo el recorrido de las escrituras, si hay algo que ha caracterizado diferentes historias, ha habido engaño, ¿no? Como tal, ¿no? Eh, digamos, el engaño se puede definir como un acto intencional, ¿no? O sea, por lo general donde una persona manipula información y engañar cuando uno engaña a alguien es básicamente presentarle a alguien, digámoslo, cosas que no son ciertas, pero que uno se busca la manera de hacerlas parecer que son ciertas, ¿no? O que de eso se trata el engaño como tal, ¿no? Que la otra persona crea que lo que uno sabe que es falso, la otra persona crea que realmente es verdadero, ¿no? Digamos, un hilo muy delgado entre lo que es el engaño y la mentira, ¿no? O sea, no es lo mismo, aunque son primos hermanos, casi que digamos que son hermanos siameses. Ambos se usan de una manera muy indistinta, pero digamos que la mentira se refiere específicamente a la comunicación verbal, ¿no? Porque generalmente la mentira es lo que uno dice con palabras como tal y obviamente está compuesta por información que no es cierta, ¿no? Y la intención de la mentira a la larga pues también es engañar, ¿no? Pero básicamente se refiere la mentira a comunicación verbal, ¿no? Lo que uno habla, ¿no? Eh, por otro lado, el engaño ya es un poco más amplio, ¿no? Porque aparte de que tiene mentira,
también tiene otro tipo de formas de manipulación, ¿no? Ya hay ocultamiento de información, ya hay, bueno, no es solamente lo que uno habla, sino situaciones que uno arma, entramados, escenarios, bueno, eso ya hace parte del engaño como tal, ¿no? Entonces, la mentira, lo que uno habla, el engaño, aparte que tiene cierto grado de mentira, pero también implica un espectro un poquito más amplio, ¿no? Ya implica situaciones, implica escenarios y como tal, ¿no? Eh, bueno, de la mentira, ¿qué podríamos decir? Bueno, el ser humano por naturaleza es mentiroso. Y tratar de negar eso ya es la primera mentira que uno se mete, ¿no? Decir que el ser humano no miente por naturaleza, pues es engañarse a uno mismo, ¿no? O sea, obviamente usted irá a pasar, pero si uno está en Cristo, ¿cómo va a mentir? Bueno, sí, depende de la naturaleza, ¿no? Pero nacemos con esa capacidad y esa tendencia a mentir, ¿no? Como tal, ¿no? Y además a uno le venden esa idea de que no, pues que hay mentiras piadosas y que hay mentiras buenas y todo eso, pero bueno, no perdamos de vista que la mentira nunca dejará de ser mentira, ¿no? Y la mentira como tal está compuesta por información que no es verdadera, ¿no? Entonces, no perdamos eso de vista, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de engaños, no estamos hablando de equivocar. Una cosa es equivocarse y otra cosa es engañar, ¿no? O sea, uno se puede equivocar y hay gente que hace cosas por equivocación, pero ya cuando uno habla de engañar a alguien, ya hay una mala intención de por medio, ¿no? Hay una intención deliberada de uno querer dañar a alguien, ¿no? Entonces hay mucha diferencia entre equivocarse y engañar, ¿no? Ahora, hay una pregunta que casi siempre surge es si ocultar información es engañar. ¿Ustedes qué creen? Sí, Yo creo que Depende. sí, eso no. sí. Yo sí. ¿Qué dijeron al fin, sí o no? No, Depende. Yo digo que depende. y, y será lo mismo que cuando uno omite algo. Sí, vamos más que todo por ahí, ¿no? O sea, yo creo que omitir no es del todo engañar, pero digamos que ocultar, es como por ejemplo que alguien me pregunte, por ejemplo que Leo me pregunte algo a mí, ¿no? Que yo sepa la respuesta y sé que eso es algo que él necesita, pero yo no se lo digo, aunque yo lo sepa, ¿no? Pues prácticamente, aunque no estoy hablando, lo estoy engañando, ¿no? Pero digamos, si, no, si yo sé algo y a mí nadie me lo pregunta y que decirlo sería como hablar de más, pues yo no estaría engañando a nadie, ¿no? Porque simplemente estoy omitiendo decir algo que a lo mejor que nadie me está preguntando, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, Exacto, sí, así depende pensé. del entorno, ¿no? ¿Sí, Elsa? Sí, así creo yo también de que si uno no, alguien no le está preguntando y uno no puede ir solamente a ofrecer lo que sabe, Sí, ¿verdad? entonces depende, ¿no? Si a uno le están preguntando algo que uno sabe la respuesta y uno dice que no sabe, pues obviamente eso es mentira, ¿no? Eso es engañar y está uno ocultando información que debería ser revelada. Pero si no, nadie pregunta, si no, o sea, ¿para qué uno va eso es como eso es como con la gente que le gusta hablar de más, ¿no? Entonces abren su corazón a cualquiera y entonces a veces hay que ser muy precavido en eso, ¿no? Entonces, estamos claros de que una cosa es equivocarse y otra cosa es engañar. O sea, es una realidad. El engaño o la mentira, por lo general, son intenciones deliberadas, ¿no? Y entonces, una manera, digamos, hay quienes, digamos que la mentira, el engaño es como un estilo de vida, ¿no? Básicamente, toda la vida la tienen fundada o reposa sobre mentiras, sobre engaño. Por lo general, las personas que les gusta aparentar lo que no son, ¿no? Lo que anhelarían ser, pero realmente que no son, ¿no? Entonces, y ahorita todo esto de las redes y todo eso se presta mucho para que la gente aparente ser lo que no es, ¿no? Entonces, y como no hay forma de verificarlo, o sea, y además, por eso es que es muy peligroso ahorita, y ahora con eso de la inteligencia artificial, sí que se ha vuelto peligroso realmente. Usted puede ver un video de alguien diciendo algo y usted ve que esa es la persona, ¿no? Pero resulta que no es, es pura inteligencia artificial. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el engaño abunda como tal, ¿no? Entonces, y hay gente que su vida es un engaño totalmente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿por qué las personas se engañan, no? Pastor, Sí, señor. una pregunta. Cuando
habla del engaño de los ojos, ¿a qué se refiere? A lo que ¿A, uno ve. a dónde dice el engaño de los ojos para ver el contexto? Voy a buscarlo y ya ahorita te digo. Si hay algún versículo. Ahora, si es, no, es que yo lo he visto que hablan del engaño de los ojos. Es que habría que leer el contexto, ¿no? Porque eh, es que no sabría cómo estaría escrito si es algún versículo o algo así. Porque, digamos, acuerden que, que los ojos no saben lo que ven, ¿no? Si es que uno quisiera engañarse. A veces uno ve algo que uno por la información que tiene sabe lo que está viendo, pero que uno engañándose a uno mismo dice, no, no, eso que estoy viendo no es malo. Por ejemplo, que ustedes estén viendo algo que ustedes saben que no deberían ver, digámoslo así, pero que uno trata de engañarse a uno mismo diciendo, no, pero eso es inofensivo, realmente no creo que le esté haciendo daño a nadie viendo lo que supuestamente estoy viendo. Pues eso es prácticamente engañarse a uno mismo, pero no sé si a eso se refiere lo que dice Leo, esperemos a ver si él encuentra cuál es el contexto del engaño de los ojos. Pero bueno, ¿por qué las personas se engañan? Bueno, algunas pueden hacer, hay muchas formas, ¿no? Hay muchas razones como tal, pero casi que por lo general es para obtener beneficios personales, ¿no? O sea, generalmente uno siempre engaña para sacar provecho de algo, ¿no? O sea, o para evitar algún castigo, o para proteger la imagen, pero casi siempre hay buscar un beneficio personal, ¿no? Como tal. Entonces, el por qué la gente engaña puede variar según la situación o las características de cada persona, ¿no? Entonces, no hay una razón específica que decir, pero lo podríamos como agrupar ahí, ¿no? Generalmente la gente trata de buscar un beneficio personal, ¿no? Ya sea que a uno no, por ejemplo, la típica, ¿no? Que a veces la gente pone a los hijos a mentir, ¿no? Vaya, y si vienen, si preguntan, dígale que yo no estoy, ¿me entienden? Entonces, es la típica, ¿no? ¿Para qué es eso? Un beneficio personal, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que me cobren o básicamente eludir la responsabilidad por el momento. Entonces, casi siempre detrás de eso hay formas de uno sacar algún tipo de beneficio, ¿no? Ahora, ¿yo cómo puedo detectar que alguien me está engañando? Bueno, eso es un reto, ¿ah? Como les dije ahorita, esa capacidad de engañar cada vez se perfecciona más y los engañadores tienden a ser muy hábiles. En estas épocas comienzan a salir todo eso, cuide su aguinaldo, cuide este, no se deje engañar y que yo no sé qué. Y a veces uno dice, ¿por qué todos los años saldrán con el mismo cuento? ¿Será que todavía hay gente que cae en esas cosas? Bueno, aunque no lo creamos, hay gente que, que sigue cayendo, ¿no? En trampas, en artimañas, en todo eso. ¿Por qué? Porque las capacidades de engañar y las estrategias del engaño cada vez son más perfeccionadas, ¿no? Entonces, eso es como los billetes falsos, cada vez los hacen mejor y entonces cada vez es más difícil detectar un billete falso que otro, ¿no? Entonces, es un verdadero desafío saber básicamente cuando alguien a uno lo está engañando, ¿no? Entonces, precisamente porque las habilidades son más pulidas como tal. Sin embargo, obviamente siempre van a existir señales que te pueden indicar que una persona está mintiendo o que está manipulando la información, pero ahí es donde radica que uno uno desarrolle esa capacidad de lo que bíblicamente se llama discernir, ¿no? O sea, que uno tenga el discernimiento de saber, no, eso es mentira o eso no, o esa persona está manipulando. Hay personas que desarrollan también cierta capacidad de leer comportamientos corporales, o sea, es que esa persona no mira a los ojos o responde de una manera evasiva, o bueno, hay gente que le traiciona el subconsciente cuando están mintiendo, ¿no? Entonces, pero eso son habilidades pues que uno tendría que desarrollar, pero lo mejor, ¿qué creen ustedes que es lo mejor que uno puede hacer para que a uno no lo engañen? Tener conocimiento ¿Conocimiento de qué, Pau? del tema es que depende del tema, digamos, si lo hablamos del espiritual, de conocimiento bíblico, Sí, pero por ejemplo, si yo te dijera a ti, Pau, la mejor manera de que a ti no te digan una mentira es que tú tengas conocimiento de la La verdad. verdad, de la verdad, correcto. Que uno sepa, que uno sepa, por ejemplo, Pau está hablando de lo espiritual, ¿no? La mejor manera de que a mí no me engañen desde el punto de vista espiritual es que yo conozca la verdad, que yo sepa exactamente qué es lo que está en la palabra y qué es lo que respalda la Biblia, ¿no? Y apliquemos eso para cualquier tema, ¿no? O sea,
lo que les hablaba ahorita de los aguinaldos, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor que uno le puede evitar que uno le engañe? Saber y entender que todas las advertencias que le dan a uno, que no dé sus datos personales, que si lo llaman de un banco, mejor usted vaya a la sucursal o asegúrese que sea la página del banco, no revele sus claves. Bueno, una cantidad de cosas que ya uno conoce, pero que la gente a veces omite, ¿me entiende? O trata de como de Pastor, ignorar. Sí, Pastor, sí. Sí, Elsa. dale, Elsa. ok. Y si Dale, dale. alguien le está contando algo a usted, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, me pongo yo mejor porque si alguien me está contando algo y yo sé realmente que no es así y simplemente escucho que estoy yo engañando a la persona también con hacerle creer de que le creo, ¿cómo está la cosa? Pues es que el asunto, Elsa, es, te digo, ahí donde uno tiene que desarrollar la capacidad de saber lo que le están diciendo. Por ejemplo, a ti llega alguien a decirte algo de alguien también o de otra persona que tú sabes que es mentira, pues es casi como un deber tuyo decir, bueno, pero es que eso que usted está diciendo no es verdad, porque yo a esa persona la conozco y sé que eso no es cierto. O sea, ¿cuál es la intención suya en mentir? Eso si estuviera contando algo de otro lado. Ahora, si viene a decirte a ti algo tuyo que te afecta, te impacta, decir, no, eso no es cierto. ¿Me entiendes? Es un deber moral de cada uno de nosotros y no es porque seamos cristianos, sino que toda persona, moros y cristianos, debería tener esa responsabilidad moral ¿cómo es? Desenmascarar un engaño o una mentira, ¿no? Y si lo está perjudicando a uno, pues peor, ¿no? Pero no, 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 digamos, si a ti viene, por ejemplo, Elsa, vengan de Elsa a decirle, a hablarle algo de mí, pues para ponerlo, y digan, Elsa, no, pero es que el pastor que usted está ahí, viera que esto, X, Y, Z, y usted dice, y usted dentro de sí dice, hombre, eso es mentira, pero no le voy a decir nada, ¿no? Entonces, eso ya, aparte de que estás encubriendo, te estás haciendo partícipe, porque acuérdate que la palabra habla de que no solamente los que mienten o los que hacen todas las cosas, sino los que avalan o comparten o practican cosas semejantes también. Entonces, uno estaría haciendo parte de un engaño. Además, a eso le sumas una falta de lealtad con la otra persona, digámoslo así. ¿Me entiendes? Entonces, se van acumulando cositas, ¿no? Entonces, yo creo que Elsa, en el momento en que tú te des cuenta o que están hablando de una mentira o que te están tratando de meter o sumergir en un engaño, pues tú tienes, si es que la verdad te respalda, eh, desenmascarar eso y obviamente Y no, en sacarlo a la este luz, ¿no? caso es ella misma. Ella dice, ay, es que yo en la iglesia soy consejera matrimonial, soy maestra de jóvenes y yo sé que no es así. Yo solo la escucho. Hay muchas formas de desenmascararlas, pero puedes hacerlo. Por ejemplo, a mí alguien me decía una vez, es que pastor, viera que yo, no sé, pero cuando estoy orando en mi casa, siento algo y yo comienzo a hablar en lenguas. Y entonces, y uno conociendo el estilo de vida de la persona, ¿no? Que uno dice, hombre, ¿qué va a hablar en lengua esta persona, hombre? Si, no sé, aunque Dios es soberano, pero yo pienso que por el estilo de vida, ¿no? Decir, pero usted está segura de que esos son lenguas. O sea, bueno, recuerde que usted no juegue con las cosas de Dios, ¿ah? O sea, porque usted me puede engañar a mí, pues yo le creo. Si usted me dice que habla en lengua, yo le creo. Usted me puede engañar a mí, pues usted no puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, no se arriesgue a jugar con las cosas. ¿Me entiende? Entonces, eh, ahora, si tú sabes que eso es mentira, hay muchas formas de decir. Por ejemplo, que alguien te llega y te diga, es que yo soy, no sé, algo en la iglesia, ¿no? Es que yo soy consejera matrimonial o mejor voy a poner otro ejemplo que yo conozco. Que una persona ahí que llegaba a la iglesia que decía que Dios le hablaba a ella para que ella le dijera a las otras personas cómo arreglar sus problemas, ¿cierto? Y entonces me decía, y vuelvo a insistir, en decir, ¿usted está segura de eso? No juegue con las cosas de Dios. Pero uno sabiendo que la vida de la persona era un desastre, uno diría, bueno, pero ¿cómo Dios le va a hablar a ella para que le arregle la vida a otras personas? ¿No sería mejor que Dios le hable a ella directamente para que ella arregle su propia vida? ¿Me entiendes? Entonces uno comienza a decir, a poner, a tener herramientas para cuestionar eso y decir, pero ¿cómo Dios te va a decir algo por qué Dios no se lo dice directamente a la otra persona? Entonces, hay un deber moral, Elsa, de aterrizar a la gente, ¿no? Y que la gente obviamente ponga los pies en la tierra y se cuestionen y se pesen también,
porque, y más adelante, voy a guardar esa pregunta de Elsa para más adelante que lo tocamos ahí mismo en el libro de Gálatas. Acuérdame de Elsa más adelante, o tú misma te vas a dar cuenta cuando lo estemos viendo. Pastor, Iba a decir algo, Marquitos iba a decir algo primero. Eh, Básicamente, aparte de todo lo que han dicho, el no exponerse al engaño, porque muchas veces yo he oído personas digamos, mandan TikTok de este Cash Luna, que es un gran ladrón, ¿verdad? Ujú. Y habla muy bien, yo me he puesto a oírlo, nada más para saber, como dice el pastor Tibor, qué clase de veneno está dando para saber el antídoto. Entonces, nosotros que tenemos sana doctrina ya podemos, y digamos, como que vienen los testigos de Jehová y le tocan el portón a uno. Vea, pastor, yo los he atendido porque es la insistidera y ya me dicen todo, ya está, y les quito una de las revistas que andan dando y voy y la boto. Me explico, pero otras personas, si le abren las puertas, decía un refrán que si usted no quiere comprarle nada al diablo, no mire su vitrina. Pero ahí, Marquitos, el tema es que si a ti te llega un testigo de Jehová y tú lo escuchas y tomando las palabras tuyas que son del pastor Tibor, si tú lo escuchas, bueno, tú estás viendo cuál es el veneno, está bien. Pero si las personas se van y te dicen, no voto ese libro, entonces, pero entonces te estás quedando tú con el antídoto, te lo estás tragando. Si dan el chance, ¿no? Porque algunos no dan el chance, y uno puede interactuar y decirle, bueno, pero ustedes, cuéntenme, ¿ustedes son hijos de Dios o qué? Sí, claro, ¿y cómo saben ustedes que son hijos de Dios? No, porque creemos en él. Dijo, no, pues que hasta el diablo cree, los demonios creen, dice la palabra. ¿Cómo saben ustedes que son hijos de Dios? Y entonces a ver qué pasa, ¿no? A ver qué dicen. Y ustedes saben que la Biblia dice que Dios le da la potestad de ser hijo de Dios cuando uno recibe a Jesucristo. ¿Ustedes ya recibieron a Jesucristo? Te van a decir que no, ¿no? Y entonces llega un momento en que hablan del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? No, porque es una fuerza activa. ¿Ustedes no creen que el Espíritu Santo es Dios? Y entonces los versículos que hablan de que el Espíritu Santo es Dios y Jesús mismo habló del Espíritu Santo. Bueno, entonces ya si no se da nada, pues está bien. Entonces esa sería la manera de decir, bueno, ya uno conoce más o menos el veneno, pero como también tenemos el antídoto, ¿no? Entonces, o por ejemplo, alguien que te mande un video, a mí me han mandado videos de Cash Luna, ¿no? De Dante Gebel, y te digo, yo he escuchado prédicas de Dante Gebel y videos cortos y es súper agradable escucharlo porque es muy simpático, ¿no? Y porque es un showman, ¿cierto? Que sí. Pero uno le dice a la persona, pues, ¿y por qué me mandas prédicas de Dante Gebel? O sea, es que tú sabes la doctrina de Dante Gebel, conoces, bueno, entonces tratar un poquito de eso porque hay gente que ni sabe, Marquito y el resto. Y hay gente que oye de todo. Cuando Marquito dice no se expongan a la mentira es porque oyen de todo un poco, pero de todo oyen, ¿entiendes? Y no es que sea malo oír de todo, pero a la medida en que uno sepa que está en la capacidad de discernir y saber si esto es bueno, esto es malo, porque hay gente que dice, no, yo escucho todo, pastor, y agarro lo bueno y desecho lo malo. Está bien, pero ¿usted está preparado para hacer eso? O sea, ¿realmente tiene las herramientas, tiene el nivel de discernimiento tal como para decir, sí, yo discierno y desecho lo malo y agarro lo bueno? Mucha gente no lo tiene, ¿no? Sino que de oídas, pero realmente no pagan el precio de escudriñarlo. Creo que Marisol iba a decir algo, alguien, no me acuerdo sí, quién era. señor, pastor, es que aquí en Proverbios 6, 13, Ujú. 17 habla algo de los ojos. Entonces, digamos, en el 13 dice que el hombre malo, el hombre depravado, guiña los ojos. Y después en el 17 habla de los ojos altivos. Ah, bueno, lo que pasa es que, por Eso se, ejemplo, pasa es que en Proverbios 6, porque dices Proverbios 6, 12, dice, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de bocas, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Cuando dice que guiña los ojos es porque hay muchas formas de uno hablar, ¿no? Recuerden que la expresión corporal, como les dije ahorita, que guiñar los ojos, bueno, acuerdan que uno engañaba con eso cuando uno decía, ¿se acuerdan de eso? Cuando uno le decía algo a alguien y decía, de que la gente ya sabe que era mentira. Es formas de expresar, ¿no? O sea, engañar.
pues, en eso habla, dice, guiña los ojos, habla con los pies, hace señas con los dedos. Entonces, uno habla con todo el cuerpo, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente con las palabras. Después, cuando habla de los ojos altivos, es la manera en la que uno mira, ¿no? O sea, es el orgullo como tal, es que uno ve a la gente como por encima del hombro, como poca cosa, ¿no? O sea, la soberbia como tal, ¿no? Pero cuando lo que decía Leo ahorita de los ojos engañadores, no sé si haya, Pastor, si haya ajá. yo me equivoqué porque, digamos, no dice ojos engañadores, lo que dice en Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos eran, y Ah, la bueno, vanagloria sí, de la es que vida. cuando habla de los Ajá. deseos de los ojos acuérdense que cuando la Biblia habla de los ojos, dice que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Porque todo entra por ahí, ¿no? Pero no es porque los ojos sepan lo que ven, sino el deseo de los ojos es, las imágenes entran y aquí en la mente es que uno, la concupiscencia entra a trabajar ahí y es que uno comienza a maquinar lo que uno está viendo, toda la información que está ahí. Entonces, el deseo de los ojos es la manera en que uno mira y a eso se refiere cuando dice que si un ojo te es cuestión de caer, pues sácatelo, porque es mejor que entres tuerto al cielo que con dos ojos al infierno, ¿no? Pero no habla de quitárselo, sino de cambiar la manera de mirar, la manera de pensar, la manera de interpretar lo que uno está viendo, ¿no? Pero por ahí anda, ¿no? Pastor, Sí, señor. buenas noches. Ahora que estaba hablando de Dante Gebel, antes de yo ir a la iglesia, yo lo escuchaba todos los días. Ujú. Todos los días lo escuchaba y aparte de gustarme, ¿verdad? Como dice usted, lo simpático, lo agradable, y para mí era cierto lo que decía, ¿no? No, y te digo, hay unos mensajes de él muy buenos, o sea, en el sentido de que, digamos, le voy a decir que lo impresiona a uno de él, que es una persona que te puede hablar 2 horas, 3 horas y no lee nada, ¿no? No sé si han detallado eso, ¿no? Él no lee nada. Es como un guión, no sé si se lo aprende o qué será, pero tiene esa capacidad, o sea, bueno, es que lleva muchísimos años como, digamos, como orador y todo ese asunto. Entonces, lo que él habla no es que sea de, acuérden en lo que el Señor habla de los fariseos, ¿no? Bueno, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, a través de la historia siempre ha habido gente que habla bien, habla bonito y habla cosas que pueden resultar, que uno dice, ah, tiene razón, ¿no? Pero, Tienen buena facilidad. eso sí, Y que dicen pero verdades a medias, pastor. exacto, el problema es ese, ¿no? Verdades a medias y además casi que la mayoría de lo que dicen es lo que la gente le gusta escuchar, ¿no? O sea, y son más tirando a la motivación, ¿no? Como tal, pero de Dante Gebel, digamos, rara vez, y no solamente de él, sino de muchos, alguna prédica así bien dura, confrontativa, donde se advierta a la gente, ¿no? La gente sale contentísima, ¿por qué? Porque es muy motivacional el asunto, ¿no? Pero bueno, sigamos a ver para que podamos terminar. Entonces, ¿por qué las personas engañan por beneficio personal? ¿Cómo detectarlo? Es un desafío, realmente es una capacidad que uno tiene que desarrollar de poder saber si la gente está engañando o no. Eh, ¿Cómo puedo protegerme del engaño? Bueno, hay varias formas, ¿no? Una de ellas es eh, que uno desarrolle o mejore esas habilidades de comunicarse y pues, en la medida en que uno tenga esas facilidades y desarrolle esa capacidad de comunicarse, uno también va a detectar ciertas inconsistencias, llamémoslo así, en la información que uno recibe, ¿no? O sea, por eso es que es bien importante estar bien informado de todos los temas. Yo un consejo que le doy a ustedes, no solamente en los temas de Dios, sino de política, de la seguridad, estar uno enterado, ¿no? Para que la información que a uno le llegue, a uno la pese y uno diga, sí, eso lo vi en las noticias o eso lo leí o aquí allá, porque si uno no sabe de un tema en particular, pues toda la información que le llegue uno la va a tomar como verdadera, ¿no? Y peor si uno no verifica las fuentes de dónde viene la información. Entonces también es bueno saber cuál es la fuente de la información. Por eso cuando hablamos de las cosas de Dios, acuerde que la única y válida fuente pues es la palabra, ¿no? Entonces no hay más. Si viene la palabra, si no viene de aquí, pues obviamente hay que descartarlo, ¿no? Ok, bueno, en línea de este tema que estamos hablando del engaño, nosotros podemos engañar a las personas que nos rodean, ¿no? Eso ya lo acabamos de hablar. Yo los puedo engañar a ustedes me pueden engañar a mí, entre ustedes se pueden engañar. Bueno, ya sabemos que Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado, pero tampoco podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, ahora sí era pastor, pero ¿cómo que no podemos engañarnos a nosotros mismos? Claro que hay gente que se engaña a sí misma, sí,
pero por más que uno se engañe a uno mismo, en el fondo uno sabe que se está engañando, ¿no? O sea, porque uno sabe realmente la verdad. Lo que pasa es que uno a veces prefiere autoengañarse, aunque sea uno de los engaños más dolorosos y más peligrosos, pero uno en el fondo sabe que se está engañando, ¿no? O sea, cuando dice la palabra ahí en Gálatas que el que se cree ser algo que no es, así mismo se engaña. Uno sabe lo que es, ¿no? Acuerde que hay tres personas que saben lo que uno es, Dios, los demonios y todo eso, y uno mismo, ¿no? O sea, uno sabe lo que uno es, uno sabe lo que uno ha cambiado, si es que uno ha cambiado. Todos nosotros sabemos si realmente hemos nacido de nuevo o no. Todos sabemos si realmente estamos esforzándonos en las cosas de Dios o no. Todos sabemos si hemos cambiado o no. Dando el beneficio de la duda, porque asumo, digamos, lo que todos hemos nacido de nuevo. Entonces, acuerde que el único que puede ver si realmente hemos cambiado en algo y puede visibilizar al viejo hombre, pues es la nueva criatura, ¿no? La nueva naturaleza que está en nosotros. O sea, sí, porque si no hemos nacido de nuevo, pues Pastor, no podemos ver el viejo hombre. Sí, Elsa. disculpe. Eh, si los demonios no son omniscientes, si no son omnipresentes, ¿cómo ellos saben de uno? Porque, bueno, por- sí, los demonios no son ni omniscientes ni omnipresentes, pero en todo ese ambiente de demonios y todo, ellos se hablan, ¿no? Entonces, posiblemente, digamos, los demonios no pueden entrar en ti si es que tú estás en los caminos del Señor y eres cristiana, los demonios no pueden entrar en ti, pero sí están alrededor, ¿no? Entonces, los demonios sí pueden ver lo que uno hace, lo que uno habla a los lugares a los que uno va, lo que uno ve en la televisión, lo que uno escucha. Si bien no pueden entrar en nuestros pensamientos, pero sí saben lo que nosotros hablamos. O sea, a la larga saben lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque lo que uno es en la mente se materializa en lo que uno hace, ¿no? En lo que uno habla, en la forma en la que uno actúa. Entonces ellos sí saben, ¿no? Entre ellos se comunican. Entonces, no podemos engañarnos creyendo que los demonios no saben si nosotros somos o no somos, ¿no? O sea, eh, Oh, solamente Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente, solamente Dios sabe el futuro, los demonios no lo saben, por eso cuando todos esos temas del ocultismo, como lo vimos hace un tiempo, se basa casi siempre en que te dicen tu pasado, ¿no? Entonces, alguien que está en este ocultismo generalmente te dice primero tu pasado y porque hay formas de saberlo, porque los demonios lo conocen. Los demonios saben de dónde uno viene, a dónde uno ha estado, si yo he sido divorciado, si he sido infiel, ellos lo saben. No saben el futuro, pero sí saben el pasado. Entonces, a uno con el pasado lo enganchan, ¿no? O sea, alguien viene y te dice, no sé, por ejemplo, Elsa, pongamos el ejemplo. Oye, yo sé que no, pero no, es que usted esto de aquí a allá y usted tiene familia allá y usted se casado y tiene tantos hijos y uno dice, wow, ¿cómo lo supo? Entonces ya lo engancharon a uno. Entonces de ahí en adelante comienzan a adivinar el futuro, ¿no? Porque ya ellos no lo pueden saber, sino que comienzan a adivinarlo, pero uno les cree. ¿Por qué? Porque ya lo engancharon con lo que le dijeron a uno del pasado. Ahora ya ni se necesitan demonios para que le sepan a uno el pasado y lo que uno es y lo que tiene y no tiene. ¿Qué se necesita ahora? Publicarlo en Facebook. Las redes sociales, ¿no, Juan Pablo? Ahora ya no, ahora con las redes sociales ya uno sabe si las personas tienen piercings, si tienen tatuajes, si, ¿no? Si tienen cuentas, si tienen de qué color es el auto, si tienen gato, perro, si tienen pericos, si están a vacaciones, a dónde fueron, cuántos días estuvieron afuera, qué comieron afuera. Bueno, todo eso ahora se sabe con las redes sociales, ya no necesitan ni a los demonios. Pero respondiendo a la pregunta de Elsa, sí, los demonios no pueden entrar en uno para ver sus pensamientos, pero entre ellos sí se comunican y ellos sí ven lo que oh, uno ok. hace, ¿no? Gracias, pastor. Ok, bueno, entonces esto del autoengaño, como les decía, pues es una práctica común que siempre ha estado, ¿no? O sea, por ejemplo, en Proverbios habla de que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Eso es un autoengaño, ¿no? Hay caminos que uno sabe que nada que ver, pero que la gente cree que está bien, ¿no? O no han conocido, o nosotros mismos, que a veces estamos, o nos empecinamos en algo que sabemos que todo el mundo lo ve y dice, no, hombre, si sigue así, se va a estrellar, o si sigue así, va a fracasar, y a veces la gente insiste y persiste en eso, ¿no? Pero eso es autoengañarse como tal, ¿no? O por ejemplo, Santiago lo que dice, que uno tiene que ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor, porque si uno es
solamente oidor y no hacedor, se engaña a uno mismo. ¿Cuánta gente no hay en las iglesias que son solamente oidores de la palabra y con eso creen que ya están, que ya la hicieron, ¿no? Eso es engañarse a uno mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Santiago ahí, ¿no? Ok, entonces, ¿y en qué maneras engaña a uno mismo? En muchas, ¿no? O sea, uno puede sentarse en una iglesia durante años, escuchar, imagínate tantas a veces yo me ponía a pensar en el canal de nosotros la cantidad de videos que hay, solamente aquí en el canal mío del discipulado que semana a semana ponemos un video, imagínate, nosotros ya llevamos 5 años de discipulado. Es más, voy a hacer una cuenta aquí rápida. Imagínese usted, 5 años por 52, con más de 200 videos de enseñanzas, digámoslo así. Solamente en el discipulado, ¿no? En la iglesia, 10 años, imagínese, por 52, más de 500, 600 videos, más los que estaban antes, miles de videos. Entonces, uno se puede sentar a escuchar prédicas domingo tras domingo y todo eso, pero si uno realmente no le da cabida a la palabra para que uno sienta y experimente una verdadera transformación, eso es engañarse a uno mismo, ¿no? Eso es engañarse a uno mismo, ¿no? O leer y prepararse, o el mismo discipulado. Si nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos, eso es engañarse a uno mismo, ¿no? Básicamente, ¿no? Ok, bueno, entonces, por ejemplo, Primera de Juan, a ver qué entienden ustedes con eso. Dice, Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ustedes, ¿quién se avienta más o menos a ver qué entienden por eso? Me parece, pastor, que eso es pues la mentalidad que todos teníamos previo a ser confrontados con la palabra, ¿verdad? De que todos pensábamos hasta cierto punto de que estábamos bien, pero y nos adulábamos a nosotros mismos diciendo que no somos tan malos, que no teníamos, que no éramos así tan, nuestros pecados no eran tan fuertes, entonces, y Pero pues en esa qué, mentalidad pero en qué tiempo estás hablando tú ahí? previo, así en pasado, previo a que llegáramos a los pies Pero de Cristo y este que versículo, ¿en qué tiempo está? en Si presente, decimos que Está en tenemos presente, ¿ah? pecado, Presente. Partamos de ahí, ¿no? Está en presente, ¿no? ¿Ya decir algo, nosotros, Esmeralda? si está en presente y nosotros que, si por ejemplo nosotros que ya llevamos tanto tiempo en las cosas del Señor y estamos diciendo que, ay, que somos pecadores, pues entonces no estamos haciendo nada porque no hacemos la diferencia. Pero ojo que ahí no dice que seamos pecadores, ¿no? Porque una cosa es tener pecado y otra cosa es practicar el pecado, ¿no? Ajá. ¿Alguien más? Sí, ¿Se le porque ocurre pecado algo? puede ser, como estaba diciendo usted, pastor, puede ser una mentira o engañar, ¿verdad? No es un pecado, claro, que nos va a separar del Señor, pero sí vamos a contristar el espíritu, pero al fin es pecado, ¿verdad? Sí, puede ser, pero digamos que ahí a lo que se refiere es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Acuerden cuando el mismo Pablo decía, el pecado que mora en mí, ¿no? ¿Se acuerdan? Ujú, en la carne. Entonces nosotros tenemos, o sea, la capacidad de pecar la tenemos, o sea, todos los que estamos aquí, o como decía Juan Pablo, antes de venir a los pies del Señor teníamos una naturaleza caída y la seguimos teniendo, ¿no? El viejo hombre todavía sigue estando ahí, la vieja mujer, el pecado sigue estando ahí, o sea, la capacidad de pecar la tenemos. Y entonces, el que diga que no tiene esa capacidad de pecar, se engaña a sí mismo, ¿no? Nadie podría decir, por más que estemos en los caminos del Señor, decir, es que yo ya, es imposible que yo peque porque yo no tengo, no, es que no, nosotros tenemos un potencial de pecado en nosotros que está ahí, que no podemos dejar que se levante, ¿no? Que tenemos que tener controlado, que tenemos que tener aplastado, que ese es el enemigo que habla el Salmo 18, que hay que perseguir y que hay que alcanzarlo, ¿no? Pero todos tenemos esa capacidad, ¿no? Por eso es que les decía ahorita, porque si no, imagínense, no tendría sentido lo que leímos ahora que dice que el que piense que esté bien, mire que no caiga, ¿no? Entonces, si uno dijera, no, yo estoy bien, ¿no? Ya, no tengo esa capacidad de pecar, no la tengo, entonces, ¿para qué me voy a cuidar? Porque nunca voy a caer, ¿cierto que sí? Pero precisamente el peligro de que yo caiga es porque
tengo esa capacidad, ese potencial de pecar, está ahí, ¿no? No lo puedo dejar que se levante, tengo que tenerlo siempre ahí, ¿no? Entonces, si decimos que no tenemos pecado, pues así mismo nos engañamos, ¿no? Realmente uno tiene que reconocer, el mismo Pablo lo reconocía, el pecado que mora en mí, o sea, porque a veces hay cosas que quisiera hacer y no las hago, y hay cosas que aquí y acá, y era como un trabalenguas que él decía, ¿no? Pero básicamente eso es engañarse a uno mismo, creer. Ahora, dirán, pastor, pero es que el que dice que está en Dios no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Sí, está bien, la simiente de Dios está en él, pero mientras la simiente esté ahí, no peca, ¿cierto? Sí, pero acuérdense que también la Biblia habla de que el día que el justo pecare, ¿qué es un justo? Una persona que ha sido justificado por la sangre de Cristo y que tiene el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que ese justo puede pecar por una mala decisión, ¿no? Obviamente, en el momento que peque deja de ser justo, ¿no? Porque ya se le va el Espíritu de Dios, pero nosotros no podemos descuidar ese potencial de pecar que tenemos ahí, y todo la tenemos, ¿no? La concupiscencia está ahí, el viejo hombre siempre va a estar ahí. No es que ya lo maté, lo murió, no, lo tengo ahí bajo control, lo tengo, la parte espiritual la tiene controlada, pero no podemos dejar que se levante. Ok, entonces quisiera terminar estos minutitos nada más para que nos quede rematando con el capítulo 6 de Gálatas, porque acuerde que estuvimos viendo todo el capítulo del 1 al 5, en el capítulo 5 termina Gálatas con el fruto del Espíritu, y se enfoca mucho en los que son del Señor, ¿no? Porque habla el 5:24, dice que, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, hace mucho énfasis ya en lo que es la gente o las personas que ya llevan una vida en Cristo, ¿no? Pero en el capítulo 6 rápidamente quería concentrarme ya en esos efectos del fruto en la vida nuestra, ¿no? O sea, por ejemplo, el versículo 1 dice, hermanos, que por allá vamos, Elsa, a lo que tú hablabas ahora, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones que Pablo le da a la iglesia, ¿no? O sea, entendiendo que, acuerde que en la iglesia de Gálatas había unos que parte de la iglesia se estaba desviando, y él decía, pero si ustedes empezaron bien, empezaron en el espíritu, o sea, no vuelvan a esclavitud, pónganse en las pilas. Entonces comienza a darles estos consejos ya en el capítulo 6. Dice, vea, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, ¿a quién le está hablando él? ¿A quién está hablando Pablo ahí? A los cristianos, a los... Digamos a mí. Nosotros, Sí, A pero ahí, por la ejemplo, A dice, ¿a quién, a la hermano? iglesia. los Gálatas, Sí, A a los, los Gálatas, sí, pero dentro de la iglesia, ¿a quién? ¿A qué grupito? a los cristianos. los espirituales. A los espirituales. Ahí dice, ¿no? Dice, vosotros que sois espirituales. ¿Él está hablando a quién? A los espirituales. los Le está diciendo, espirituales. vea, si ustedes ven alguno dentro de la iglesia, obviamente que cometa alguna falta, ustedes, los que son espirituales, porque si en medio de ese grupo de pronto hubiera alguien, algún carnalón, decir, no, a usted no le toca. Los que son espirituales, restáurenlo. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿quién puede restaurar a otra persona? Una persona que ya ha sido restaurada, que ya está bien, ¿no? Eso es como, siempre pongo el ejemplo de los aviones cuando le dicen a uno, vea, si la presión de la cabina si pierde presión, van a caer unas máscaras del techo. Póngase usted su máscara primero antes de ayudar a alguien, porque, claro, uno no puede ayudar a nadie si uno no está bien uno, ¿no? Entonces dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿A quién? Al que se ha sorprendido en alguna falta. Pero eso es la palabra falta que está ahí, y en línea a lo que decía Elsa, bueno, si a uno viene alguien con alguna falta, digámoslo así, y que poniendo el ejemplo que ella decía, alguien que venga a decir, no, es que yo en la iglesia, aquí, allá, y uno sabe que eso es una falta, la palabra falta que se usa ahí traduce el término griego paratogma, que significa caída o contratiempo. Como verbo puede significar tropezar. No necesariamente se refiere a un pecado grave, sino a un error, pues a caídas, ¿no? O sea, tropezo. Porque, por ejemplo, eso que dice que ponía la hermana Elsa, que alguien dijera, no, es que yo en la iglesia soy líder de matrimonios. Pues, o sea, puede que esa persona crea que sí lo es y realmente no, y habría que ver cómo, si es que se engaña a sí misma con dolo, sin dolo,
pero no sé hasta qué punto sea un pecado de muerte, pues, ¿me entiendes? A no ser de que esté engañando ya a la gente y cobrándole, sacándoles plata o lo que sea, ¿no? Pero generalmente aquí cuando habla de que si es sorprendido en una falta, no necesariamente tiene que ser un pecado grave. Si fuera un pecado, pues obviamente aplica también la instrucción de Pablo cuando dice restáurenlo. Y dice restáurelo, no dice condénelo, ¿no? Porque básicamente viene, acuerde que el Señor, ni el Señor mismo vino a condenar, porque él mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él, ¿no? Entonces tiene que entrar el proceso de restauración, ya hay algunas reglas generales en las iglesias, cómo debe funcionar eso. Primero se trata de restaurar a la persona, después con dos o tres testigos, después a la iglesia general, y si no, pues hay que expulsarlo, ¿no? Pero es una responsabilidad que recae sobre quién, sobre los espirituales, ¿no? Acuérdese que hay tres estados espirituales, el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El cristiano espiritual es el que ya renovó su mente, el que piensa como el Señor, que ese sí puede restaurar. ¿Por qué? Porque dice que el espiritual todo lo juzga, ¿no? Y en cambio no es juzgado por nadie, ¿por qué? Ya uno tiene el criterio como para poder restaurar, pero tiene que ser con un espíritu de mansedumbre, ¿no? O sea, ¿y por Pastor, qué mansedumbre? Porque, pues, imaginen ustedes que alguien sea una persona que restaure en una iglesia, pero que sea una persona orgullosa, altiva, bueno, eso no serviría, ¿no? Básicamente hay que hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Y dice Pablo ahí mismo, considerándote a ti mismo, o sea, no sea que tú también seas tentado, ¿me entiendes? Que uno no tenga una idea más arriba de lo que uno es, uno también tiene, y era lo que estamos hablando ahorita. Cada uno de nosotros tiene un potencial de pecar, ¿no? De ser tentado también. Entonces uno tiene que ser muy humilde y parte de eso es la mansedumbre como tal y de saber que uno está en las manos del Señor y que no es porque yo sea muy carga o porque yo sea el mero mero de la iglesia, ni mucho menos, ¿no? Todos realmente, nadie está exento, todos, nadie está inmune a aquello que uno pueda estar señalando con el dedo, ¿no? O sea, hay mucha gente que le gusta señalar a las demás personas, pero uno debería ser consciente de que nosotros no somos inmunes a aquello por lo que estamos señalando, ¿no? Como tal. Entonces, es lo primero que él les dice a ellos, o sea, restáurenlo. Después dice en el versículo 2 sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Acuerden que esto ya lo hemos compartido varias veces, porque en el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga, entonces, que si se está contradiciendo, porque dice, ¿cómo así? Que uno lleve las cargas de los otros, pero después dice que cada uno lleve su carga. Bueno, acuérdate que lo explicamos la vez pasada y lo repetimos rápidamente, de que la palabra carga tiene varios significados, ¿no? Entonces, no es lo mismo la carga que está hablando en el versículo 2 a la carga que está hablando en el versículo 5. En el versículo 2 habla de varos, que significa algo pesado, puede referirse a un problema, una aflicción, algo que tiene que ver ahí, pero en el versículo 5 es portion, que significa carga personal e intransferible. Hay algunas cargas que uno tiene que llevar, o sea, por ejemplo, la familia de uno, la santidad personal, o sea, es algo que es una carga que yo tengo que llevar, ¿no? No porque sea algo pesado y me estorbe, sino porque es algo que no puedo transferir. Yo tengo que responder por mi santidad, yo tengo que responder por mi familia, yo no puedo poner esa carga en otra persona, ¿no? Es algo, es mi responsabilidad. Pero sí hay algunas cargas que sí podemos compartir, un momento de consuelo, inclusive hasta a veces cuando uno ayuda económicamente a alguien para algunas cosas, ¿no? Pero digamos que una cosa es ofrendarle a alguien algo económicamente y otra cosa es que ya uno diga, vea, es que yo le tengo que pagar el agua, la luz, tengo que comprarle el súper, tengo que pagar el arriendo, no, ahí sí ya es diferente, ¿no? Pero bueno, el caso es que nosotros no podemos responsabilizarnos por el comportamiento de nadie. Podemos aconsejar, podemos consolar, podemos abrazar y todo eso, pero ya el comportamiento de cada uno es una carga que cada uno tiene que llevar, cada uno tiene que hacerse responsable de su propio caminar como tal, ¿no? Podemos apoyar, pero cada uno tiene que llevar su propia carga, ¿no? Después en el pastor, una versículo, pregunta. sí señor, Disculpe que lo interrumpa. Ahí donde dijo eso, cabe lo de juzgar con justo juicio. ¿en qué parte? En la parte de los espirituales, que los restauren. Sí, 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 puede ser. Digámoslo, eso de juzgar con juicio justo, pues aplica no solamente para los espirituales, sino para todo mundo, ¿no? Que uno no debe sacar sus propias conclusiones por meras sospechas, ¿no? Y no que uno de juicio justo es que uno tenga conocimiento de causa, ¿no? Y no solamente para los espirituales, ¿no? Obviamente más para los espirituales, pero en general
inclusive cristianos y no cristianos debería aplicar eso, ¿no? Uno no debería sacar sus propias conclusiones por meras sospechas, ¿no? Sino uno debería asegurarse con datos, datearse, para que no sea eh, apariencia, como dice el versículo, sino que sea un juicio justo, que sea una opinión realmente a justicia, ¿no? Con la información adecuada, ¿no? Pero sí, sí, también aplica ahí. Ok, después dice, bueno, después dice el versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, algo que realmente si nosotros pretendemos ser espirituales y poder restaurar a otras personas, algo que tenemos que quitar de nosotros es la vanidad, ¿no? El creerse más de lo que uno es. Por eso dice que el que se cree ser algo sin serlo, ¿no? Tristemente, dentro de las tortas cristianas existe mucha gente que se cree ser muchas cosas que no son, ¿no? O sea, aquí no se trata de lo que uno cree que uno es, sino de lo que uno realmente es, ¿no? Y lo que uno realmente es visible ante los demás por las cosas que uno hace, ¿no? Y por eso dice el versículo 4 así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse con respecto a sí mismo, que fue lo que nosotros leímos ahora, ¿no? Entonces, nosotros realmente deberíamos siempre, antes de emitir cualquier criterio, cualquier cosa, bueno, obviamente ni pensar en compararse uno con los demás, pero antes de eso, siempre es un pasito atrás y un autoexamen, ¿no? Una mirada objetiva a uno mismo de qué es lo que uno ha hecho, ¿no? Que uno pese realmente lo que uno está viviendo, qué tipo de cristianismo lleva, ¿no? Y todo ese asunto para que si es que uno hay algo de que se puede sentir orgulloso, que realmente lo pueda hacer y no sobre fantasías, ¿no? ¿Por qué? Porque todos vamos a comparecer ante el Señor y cada uno va a responder por lo que cada uno haga, por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, ¿no? Y después en el versículo 6 al 10 pues una serie de recomendaciones que nos sirve obviamente para asegurar que somos lo que somos, ¿no? Dice, que es enseñado en la palabra, pues haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Porque el que siembra para la carne, de la carne ciega, corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿no? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Entonces, por ahí anda todo este tema que quería compartir con ustedes como para cerrar este año estas recomendaciones que Pablo le da a la iglesia, ¿no? Siempre con esa preocupación de que se están yendo por un lado que no era, entonces los aterriza un poco y al final les da esta serie de recomendaciones. No se engañen a ustedes mismos, pesen sus obras, cada uno sepa realmente cómo está caminando. Asegúrense y si ustedes están mejor que los demás, pues traten de restaurarles, siempre manteniendo la mansedumbre, manteniendo eso que decía el Señor, esa humildad como tal, reconociendo que a la larga uno puede inducir a que la gente pueda corregir su camino, pero a la larga el que restaura es el Señor, ¿no? Eso lo sabemos. Pastor, Sí, señor. ahí donde dice el 6:6, el que es enseñada la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿A qué se refiere más o menos Santiago ahí? Digo, bueno, no sé. Bueno, lo que Pablo, ¿qué pasa es dijo? que, digamos, en la medida de lo posible, digamos, todos los que son instruidos en la palabra, digamos, pensemos nosotros en el discipulado, ¿no? O sea, nosotros nos discipulamos pues para hacer cosas buenas, ¿no? No estamos aquí siendo instruidos en la palabra para ir a hacer maldades, ni ir a engañar, ni nada de eso. Entonces, siempre es bueno saber, o por lo menos cuando ustedes hagan algo bueno y todo eso, reconocer, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo, que pusiera en práctica lo que había aprendido y que tuviera siempre presente lo que había aprendido. Eso sí, le decía él, sabiendo de quién lo has aprendido, ¿no? O sea, que tenga siempre presente, que uno se asegure básicamente quién es el que lo instruye como tal y que uno lo haga partícipe, ¿no? O sea, que uno pueda saber y es parte de las cosas que uno debería sentirse orgulloso de decir cómo ha mejorado y cómo acá, y que uno pueda ir viendo el crecimiento de la gente y lo que la gente va haciendo, ¿no? Entonces, que ustedes siempre tengan esa actitud, digámoslo, de por lo menos participar a la gente que los instruye. Por ejemplo, en este caso el discipulado, ¿no? No a mí, digamos, porque no, yo simplemente soy un canal pero la iglesia en general, que por ejemplo
digamos, en retribución o en agradecimiento a lo que uno ha recibido, pues uno participa de ese reconocimiento. ¿Ustedes han visto cuando alguien gana un premio o algo así? Generalmente cuando alguien entra a recibir un premio y dice, bueno, casi sacan su hoja, ¿no? Decir, bueno, un agradecimiento al director que me dio la oportunidad en la película, a los compañeros, aquí, allá, a mis patrocinadores, que, bueno, todo eso. Eso es, digámoslo, como en este ejemplo natural, como hacer partícipe a aquel que te ayudó, digámoslo así como tal. No quiere decir esto, pues, que cada vez que alguien haga algo bueno, entonces decir, bueno, tengo que mandarle a la iglesia o a los pastores o un mensaje reconociendo y todo eso. No, pero es bueno que uno sepa o que se haga partícipe del grupo, digámoslo aquí, en línea que uno ha puesto en práctica lo que ha aprendido, ¿no? Como tal, a tener esa consideración, digámoslo, de saber de dónde uno ha sido instruido y mantener como esa línea digamos, no de estar eternamente agradecido, pero uno por lo menos hace, digamos, yo creo que la palabra es reconocimiento, ¿no? Como tal, pero no tiene que ser un reconocimiento público como tal, sino que uno haga partícipe, que uno por lo menos sepa exactamente acuérdense lo que también Pablo, que no me acuerdo si es Pablo, le decía, no reciban en vano lo que se les ha dado, o sea, que uno realmente sepa que ha sido para crecimiento, y por eso era que Pablo le daba tantos consejos a Timoteo, le decía, haz tu labor de evangelista, no desmayes, o sea, no apagues el fuego que hay en ti, todo eso, porque él quería realmente ver en su discípulo el crecimiento que él había forjado en él, ¿no? O por lo menos lo que había sembrado en él, ¿no? Pero por ahí anda más o menos el tema, David, Sí, de que cuando uno ha aprendido algo, pues es bueno, digámoslo, que uno siempre tenga presente dónde lo aprendió, ¿no? Como tal, ¿no? ok, bueno, gracias. Bueno, vamos a cerrar aquí para que nos queden unos minutitos ahí como para despedirnos y todo ese asunto. Vamos a orar. No sé, ¿alguien quiere orar para cerrar el discipulado? Nadie. Sí, Yo, bárbaro. pastor, Bueno, Chile. gracias Señor por esta oportunidad, por este año tan bendecido que nos has dado. Gracias por cada uno de estos martes que hemos compartido, que el pastor ha estado dispuesto con salud, con todo el espíritu tuyo, Señor, dispuesto para enseñarnos, para nosotros aprender también. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestras casas, nuestros hogares, nuestros trabajos, por todo lo que nos has dado este año, por cada oportunidad que nos diste de aprender de ti, Señor, de ponerlo en práctica sobre todo, de pesarlo también y de corregir nuestras imperfecciones, nuestras cosas, para que podamos dar un buen testimonio. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado por este último martes de este año que nos has permitido reunirnos, a pesarnos, a valorar cada una de nuestras situaciones y poder corregirlas. Gracias, Señor, por el pastor, por la familia, por la pastora, por los muchachos, por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, por sus familias, por los hogares de cada uno de ellos, por las familias a las que representan también, Señor. Gracias por todo. Te ponemos en tus manos esta noche. Ayúdanos a tener un buen descanso, a poner en práctica, tener un corazón dispuesto y poner en práctica cada una de las cosas que hemos aprendido. Te damos gracias, Señor, y ponemos todo en tus manos. Amén, amén y amén. Amén. Amén.